Y ahora tendremos la lectura de la ley. Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17. Está bien, adelante. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las servirás. Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y muestro misericordia a miles de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu siervo que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivan largos días en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y vamos a Eclesiastés, el capítulo 12, lee los versículos 13 y 14. Adelante. Concluyamos el asunto temiendo a Dios y guardando sus mandamientos, porque esto es el deber completo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 22. Lee los versículos 14 y 15. Está bien. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar por las puertas en la ciudad. Porque afuera están los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Queremos agradecer a Dios por la lectura de la ley. Ahora vamos a ir directo al grano, hermanas y hermanos. Esta fiesta de 8 días, mucha gente lo confunde con la fiesta de los tabernáculos. Pero esta no es la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos se ocupa de carne y sangre. Esta fiesta de 8 días trata únicamente con seres espirituales. Este es el comienzo del reino del Padre. Por eso no tenemos ningún comer carne o cualquier tipo de carne o cualquier cosa que provenga de seres biológicos, ya sean humanos o animales, es porque no habrá más muerte. Entonces, si no hay muerte, ¿de dónde vas a obtener tu carne? Las hembras no tienen hijo. Entonces, ¿por qué necesitas leche? ¿Para qué necesitas leche? Que la gente no entiende. Eso es todo biológico. Pero vamos a tratar con esta fiesta, porque esta es la fiesta de todas, la más grande de todas. Si terminas en el lugar correcto, en el momento que esta fiesta representa, entonces puedes realmente decir, estoy salvado. Pero hasta que llegue ese momento, todavía estamos caminando este camino. Ahora vamos a comenzar esto en Levítico, capítulo 23, Levítico 23, y vamos a comenzar leyendo en el versículo 1. Levítico, capítulo 23, versículo 1. Está bien, léelo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles acerca de las fiestas del Señor. Ajá. Seis
con respecto a las fiestas del Señor, no la fiesta de los judíos, hermanas y hermanos, con respecto a las fiestas del Señor. Adelante, lee. De proclamaréis como santas convocaciones. Sí, estas son mis fiestas. Esas son mis fiestas, porque cuando el Señor dio estas fiestas, Él quiere que entiendas que no son las fiestas de ninguna persona en particular. Estas son las fiestas del Señor. Salta al versículo 4 y léelo. Estas son las fiestas del Señor, incluso santas convocaciones. Adelante. Que proclamaréis en sus temporadas. Y tienes que hacerlos en el momento en que se supone que debes hacerlo. Es como las personas que realmente arruinaron la Pascua. Lo llaman la comunión y el sacramento. Y lo dan, algunos un domingo, otros cada 2 domingos, algunos todos los domingos. Pero eso no es en la temporada. El nombre verdadero es la Pascua y se supone que debes celebrarla el día 14 del mes abril, pero salta al versículo 33. Versículo 33. Y ve aquí. Y el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, el día 15 de este 7º mes será la fiesta de los tabernáculos, por 7 días para el Señor. Ahora Él te dice, ¿cuántos días debe durar la fiesta de los tabernáculos? 7 días, hermanas y hermanos. 7 días. Adelante y lee. En el primer día será una santa convocación. No haréis ningún trabajo servil en él. En el primer día debes tener una santa convocación. No se supone que hagas ningún trabajo servil. No vas a tus trabajos en este día. Adelante y lee. 7 días ofreceréis una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el 8º día será una santa convocación para vosotros. En el 8º día. Eso te hace saber que esto no es la parte de la fiesta de los tabernáculos, hermanas y hermanos. Porque la fiesta de los tabernáculos sigue diciendo que es solo 7 días. Pero en el 8º día debes tener una santa convocación. Adelante. Y ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne. Y tú. Es una asamblea solemne. Adelante. Y no haréis ningún trabajo servil en él. Ahora el Señor te está haciendo saber que este día también es una asamblea solemne, pero está solo, hermanas y hermanos, está solo. ¿Qué versículo era ese? Ese fue el versículo 36. Salta al versículo 9, versículo 39 ahora. Versículo 39 y ve aquí. También en el día 15 del 7º mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Adelante. celebraréis una fiesta al Señor durante 7 días. El primer día será un sábado y el 8º día será un sábado. Él sigue diciéndole, una vez que haya recogido fruto en la tierra, el primer día del sábado y el 8º día es un sábado. No puedes obtener 7, 8 de 7 hermanas y hermanos. Nos enseñaron eso en la escuela primaria. Pero adelante y lee. Verso 40. Y tomaréis el primer día ramas de árboles hermosos, ramas de palmeras. Estas son las ramas y las hojas de las palmeras. Adelante, lee. Y las ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo. Y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios 7 días. Ahora se supone que debes ir y obtener estas ramas de estos árboles y enredaderas y todo. Una hermanita me llamó y dijo, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no el Dios de Israel establece tiendas por 7 días? Le dije, Israel tenía tiendas en esos días. Si el Señor quisiera que montaras tiendas, entonces habría dicho, monten tiendas. Pero quería que fueras y rompieras ramas de árboles y lo hicieras. Te hace saber que esta es una morada muy, muy frágil y representa tu cuerpo. Hermanas y hermanos, este cuerpo es frágil. Piénsalo, un pico puede picarte y te hincharás. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Ahora estamos en el versículo 41. Lo celebrarás como una fiesta al Señor durante 7 días en el año. Será un estatuto perpetuo en tus generaciones. Lo celebrarás en el 7º mes. En el 7º mes. Ahora, ¿qué vas a hacer con estas ramas de los árboles? Adelante, lee. Habitaréis en cabañas 7 días. Todos los nacidos israelitas habitarán en cabañas. Ahora, no dijo 8 días. Ni siquiera lo mencionó, ¿verdad? No. Dijo que vas a vender en cabañas 7 días. Porque esto, el 8º día, 7 días, representan el cuerpo de carne y hueso, hermanas y hermanos.
Pero teníamos personas que decían que, bueno, dicen que esto es dicen que esto es una asamblea solemne. No se supone que comas nada en este día. En caso de que hayas escuchado eso, entonces tenemos algo que necesitamos mostrarte. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 10, veamos dónde la asamblea solemne nos prohíbe de tener comida de Deuteronomio capítulo 16. Y vamos a leer un versículo. Versículo 8, Deuteronomio capítulo 16. Y el versículo 8, adelante. 6 días comerás pan sin levadura. Sí, Adelante. y en el séptimo día será una asamblea solemne para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo en él. 6 días comerás pan sin levadura y será una asamblea solemne para el Señor tu Dios y no harás ningún trabajo en ella. Adelante, lee. Ese fue el final del verso 8. Ese es el final del verso 8. Entonces no se supone que debas hacer ningún trabajo servil. Quiero decir, se supone que debes habitar en esta es una asamblea solemne aquí. Pero ¿de qué está hablando esto? Esta es la fiesta de los panes sin levadura, ¿no es así? Sí. Mira, si quieres saber lo que el Señor quiere que hagas mañana, tienes que volver y ver lo que te hizo hacer ayer. Sí. Ambas fiestas representan el tiempo que el Señor ha dado al hombre, 7 días. Pero aquí dice que que el séptimo día es una asamblea solemne. Si asamblea solemne significara que no tenías fiesta, entonces no podríamos tener, estaríamos equivocados por tener una fiesta en el séptimo día de Panásimo. Eso es correcto. Bueno, déjame mostrarte. Vamos a Éxodo, el capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer un versículo de nuevo. Éxodo 13 y vamos a leer el versículo 6. 13 y 6. Éxodo 13 y 6. Bien, lee. 7 días comerás pan sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura. Adelante. Y en el séptimo día será una fiesta para el Señor. Y el séptimo día será una fiesta para el Señor. Acabamos de leer en Deuteronomio 16 que ese séptimo día es una asamblea solemne. ¿No es correcto? Eso es correcto. Así que ahora vemos que es una fiesta. Hermanas y hermanos, asamblea solemne, no significa que no, no significa que solo vienes y te sientas y no tienes nada. Todas las fiestas del Señor son asambleas solemnes, hermanas y hermanos. Vamos a mostrarles esto. Vamos a Malaquías, el capítulo 2, porque necesitamos saber esto, ya que la gente piensa que asamblea solemne significa que puedes reunirte, tener servicio, pero no comer nada. No según lo que he estado leyendo, hermanas y hermanos. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Malaquías capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el versículo 1. 2 y 1. Está bien, adelante. Y ahora, oh sacerdotes, este mandamiento es para vosotros. Está hablando directamente a Israel. Adelante, lee. Si no escucháis y si no lo tomáis a pecho para dar gloria a mi nombre. Mira, le está diciendo esto a Israel, porque el Señor te dice en Malaquías 1, versículo 11, que su nombre será desde el nacimiento del sol hasta su ocaso, será grande entre los gentiles. Sí. Y el incienso y todos los paganos van a derramar, ofrecer incienso a su nombre. Bueno, el nombre más grande entre los gentiles es Jesús, hermanas y hermanos, pero el Señor dijo que es su nombre. Y le está diciendo a Israel, porque no reconocerías mi nombre, voy a hacerte algo. Adelante, lee. Dice el Señor de los ejércitos, incluso enviaré una maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, ya las he maldecido porque no lo tomáis a pecho. Eso es porque no reconocerás mi nombre, que es Jesús. De eso está hablando aquí y está hablando estrictamente a los israelitas hebreos. Por eso dijo a mis sacerdotes. Adelante, lee.
Verso 3. He aquí, corromperé vuestra simiente y esparciré estiércol sobre vuestros rostros. Adelante. Incluso el estiércol de vuestras fiestas solemnes. Incluso el estiércol de tu qué. De vuestras fiestas solemnes. Todas las fiestas de Israel son solemnes. Termina eso. ¿Y qué te llevará con ello? Así que todas las fiestas son solemnes, hermanas y hermanos, cada una de ellas. Pero vamos a Oseas, el capítulo 9. Oseas capítulo 9. Porque necesitamos saber esto, porque hay personas que simplemente no entienden esto. ¿Por qué? Es un misterio para mí. Está escrito en el libro Oseas 9, Oseas capítulo 9, y vamos a leer el versículo, comenzar en el versículo 1, adelante y lee. No te regocijes, oh Israel, con alegría como otros pueblos, porque te has apartado aborrecido de tu Dios. Mira, él está diciendo que no nos regocijemos como otras personas porque hemos adoptado el Dios de todos los demás y nos hemos apartado de nuestro Dios y lo hemos hecho. Cada religión que puedas nombrar está entre los israelitas. Pero no puedes nombrarlo no puedes nombrar al Dios de Israel, porque no pensamos que pertenece a algunas personas que parece el gentil. Pero adelante y lee. Has amado la recompensa sobre cada era de trigo. El suelo y el lagar no los alimentarán. Adelante. El vino nuevo le fallará. ¿Quieres saltar? Salta al versículo 5 ahora. Versículo 5 y adelante. ¿Qué haréis en los días solemnes? ¿Cuándo? ¿Qué harás en los días solemnes? Adelante, lee. Él dice, el de la fiesta del Señor. En el día de las fiestas del Señor. Así que eso significa que la asamblea solemne son las fiestas del Señor, hermanas y hermanos. Y en todos los días de fiesta del Señor de los que Él te habla, se supone que debes tener algo de comida. Solo en este día, hermanas y hermanos, es una dieta vegana, una dieta que no tiene contenido biológico. Pero para entender este octavo día, hermanas y hermanos, tienen que entender cuánto tiempo le dio Dios al hombre cuando lo creó. Entonces, una vez que entiendes el tiempo que Dios creó al hombre, sabes que el octavo día no es parte de la existencia del hombre. Hermanas y hermanos, vamos a Génesis, el segundo capítulo, y vamos a ver la creación de este hombre. Génesis, capítulo 2. Y vamos a comenzar en el versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Porque este es el comienzo del hombre. Antes de esto no había una especie llamada hombre. No me importa lo que estos científicos gentiles se llamen a sí mismos al decir, encontramos un hueso de hombre de 7,000 años de antigüedad. ¿Estuviste allí hace 7,000 años? No sabes lo que tienes. Porque el hombre no fue el primero que fue creado, pero fue el primero llamado, el primero que Dios creó más bien, pero fue el primero que Dios llamó hombre. Por eso le dijo al hombre, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra. Ese repoblar, eso significa que había algo más en esta tierra antes del hombre. Sí. Pero cuando sabemos eso, también. Vamos a empezar esto en el versículo 7, Génesis 2 y 7. Adelante. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Adelante. y sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Y Dios puso un alma dentro de él. ¿Y el hombre se convirtió en un alma viviente? Eso significa que tú eres el alma. Sí. No puedo seguir, deja de enfatizar eso porque tienes a este rabino edomita diciendo que el hombre fue creado sin alma. Luego tienes el alma que viene del cielo y toma este cuerpo. Todo tipo de malas enseñanzas. Adelante. Y el Señor Dios plantó un jardín al oriente en Edén. Allí puso al hombre que había formado. Adelante. Y de la tierra hizo el Señor Dios crecer todo árbol que es agradable a la vista y bueno para comer. Ahora, de la tierra, Dios hizo crecer árboles que eran buenos para fruta y comida. Pero había dos más que no crecieron de la tierra. Adelante, lee. El árbol de la vida también en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida, ese es Jesús antes de que viniera en el nombre de su Padre. Y el árbol del conocimiento
conocimiento del bien y del mal es Satanás, el diablo. También se le llama en este mismo libro una serpiente, hermanas y hermanos, pero es un ángel caído. Pero el Señor dio al hombre un mandamiento. Salta al versículo 16 y léelo. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente. Adelante. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él. Entonces él dijo, no comas de eso. Adelante, lee. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el Señor lo decía en serio, hermanas y hermanos. Se refería al mismo, al exacto día. Él no quiso decir que vas a comer hoy y luego vas a vivir otros 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil años. Él dijo, el día que comas de él, ese es el día que vas a morir. Así que veamos lo que hizo este hombre. Vamos a Génesis, el capítulo 3, y comencemos a leer en el versículo 1, Génesis 3 y 1. Bien, adelante. Ahora bien, la serpiente era más astuta que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿acaso Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del jardín? Eso te hace saber que Satanás está escuchando cada conversación. Incluso cuando Dios te habla, Él está escuchando. Adelante, lee. Y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Bueno, eso te hace saber que la mujer lo entendió, ¿verdad? Y sabes que el hombre lo entendió porque la mujer era una costilla cuando Dios se la dio al hombre, se la dio a Adán. Así que sabemos que el día que comas de este árbol, ese es el día que vas a morir. Adelante, lee. Y la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La primera gran mentira que se ha contado en la Biblia está justo ahí. Y cada día se demuestra, se está demostrando que es una mentira porque alguien muere todos los días. Sí. Adelante, lee. Porque Dios sabe que en el momento en que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Adelante. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y un árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, lo que comieron fue el fruto de las mentiras, hermanas y hermanos. No comieron la manzana, como dijo un gentil. Y no comieron higo, como dijeron los edomitas. Comieron el fruto de la mentira. Sí. Eso es lo que trajo la muerte. Así que ahora el Señor dicta sentencia sobre Satanás, dicta sentencia sobre la mujer, ahora dicta sentencia sobre el hombre. Salta al versículo 17 y veamos qué es. Versículo 17. Y adelante. Y a Adán le dijo, porque has escuchado la voz de tu esposa. Adelante. Y has comido del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él. Adelante. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces él dijo, porque has escuchado a tu esposa. Porque Satanás nunca tuvo la conversación con Adán. Adán probablemente no habría hablado con él, pero el asunto es que él escuchó lo que Satanás le dijo a su esposa. Y por eso él dijo, la tierra está maldita por tu causa. Ahora salta al versículo 19, hermano, versículo 19, y léelo. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Adelante. Hasta que vuelvas a la tierra. Eso significa que tienes que trabajar todos los días de tu vida. Adelante, hasta que vuelvas a la tierra, no a un jarrón en el tocador de tu hija. Hasta que vuelvas a la tierra. Adelante, lee. Porque de ella fuiste tomado, Porque de ella fuiste tomado. porque polvo eres, y al polvo volverás. Eso está muy claro. No tuvimos que interpretarlo, ¿verdad? No. Debe tener algún mérito. Por eso tienes todos estos grandes cementerios por todas partes. Porque polvo eres y al polvo volverás. Así que ahora él dictó sentencia sobre este hombre. Ahora vamos a Génesis, el capítulo 5. ¿Quieres saltar al versículo 22? Versículo 22, adelante, porque quería saltar al versículo 22, porque quería asegurarse de que no entres por la puerta trasera y aprendas a vivir para siempre. Correcto. Entonces te rodeó con algunos ángeles poderosos, los ángeles querubines. Satanás es un ángel querubín. Hermanas y hermanos, no puedes acercarte sigilosamente a él. Tiene 4 caras mirando en 4 direcciones: este, oeste, norte y sur. Sí. Adelante, lee.
Versículo 22. Y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Satanás no mintió ahí. Sabemos mucho sobre el bien y el mal. Simplemente no sabemos cómo hacer el bien. Adelante, lee. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén para labrar la tierra de donde fue tomado. Así que ahora, al ángel, ellos protegen el camino del árbol de la vida, hermanas y hermanos, no el jardín del Edén, porque puedes descubrir, te hemos mostrado en otras lecciones, que donde quiera que encuentres al Señor, en este trono, esos ángeles están sentados justo allí. Algunos libros los llaman criaturas vivientes, algunos los llaman 4 bestias, pero todavía están ahí. Y tú, y su mensaje es, todavía no tienes acceso al Señor. Así que ahora Él está diciendo, el día que comas, ese es el día que vas a morir. Y vamos a verlo. Vamos a Génesis, el capítulo 5 ahora. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. No querías 24. Génesis 5, versículo 1. Está bien. Adelante. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ajá. Varón y hembra los creó. Adelante. Y los bendijo. Mira, el ser humano es masculino y femenino, hermanas y hermanos. Adán nombró a la mujer mujer. Él dijo, porque viniste del hombre. M-U-J-E-R, mujer. De todos modos, ¿en qué versículo estamos? Todavía estamos en medio de 2. Empezó de nuevo desde el principio. 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó su nombre Adán. En el día en que fueron creados. Entonces llamó a ambos con el nombre de Adán. Hombre y mujer fueron llamados Adán porque son los primeros de su tipo. Adelante, lee. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, a su imagen, y llamó su nombre Set. Así que ni siquiera nombró a Caín y Abel, porque Abel fue asesinado por Caín y Caín fue desconectado. Entonces, fue desheredado. Así que Dios ni siquiera lo contó en la línea de descendencia del hombre. Eso es algo, ¿no? Adelante, lee. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Engendró hijos e hijas. Ahora, 800 años, engendró hijos e hijas. Adelante. Y todos los días que vivió Adán fueron 930 años. Y murió. Ahora, vivió 930 años el mismo día en que fue creado. Y déjame mostrarte eso. Vamos a la segunda de Pedro, el 3er capítulo. ¿Quieres saltar al 21? ¿Quieres saltar al 21? Está bien. Salta y lee el versículo 21. Adelante. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿No terminamos eso? Sí. Salta al versículo 27, porque el más viejo que jamás vivió fue Matusalén. Veamos cuánto tiempo vivió. Adelante, lee. Y todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Ahora, ese es el hombre más viejo que jamás vivió, Matusalén, 969 años, pero aún así el hombre murió el día que fue creado, porque el Señor dice, ese es el mismo. El día que hagas eso es el mismo día que mueres. El sacerdote ha estado mintiendo sobre eso todo el tiempo, así que murió espiritualmente, porque no podían juntar esa cosa física. ¿Por qué? Es porque no leen el libro. El Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás. No dijo que vas a tener amnesia y olvidar. Ahora vamos a la segunda de Pedro, el 3er capítulo, segunda de Pedro, el 3er capítulo. Y vamos a leer un versículo. Vamos a leer el versículo 8. Segunda de Pedro 3 y 8. Segunda de Pedro 3 y 8. Está bien, adelante.
Pero, amados, no ignoréis esta cosa, que un día con el Señor es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Ahora, eso es lo que el Señor, un día con el Señor es 1000 años. Ningún hombre vivió 1000 años. Como Matusalén fue el hombre más viejo que jamás vivió. ¿Qué dijo? Vivió 969 años. Eso es correcto. No 1000. Así que el hombre murió tal como dijo el Señor: el día que comas de ello, ese es el día que morirás. Y está hablando de una muerte física, hermanas y hermanos, no de una muerte espiritual. Entonces ahora Dios le dio al hombre 7 días y nos hizo saber que los días de los que hablaba eran 1000 años. Eso nos hizo saber entonces que Dios le dio al hombre 7000 años desde el día en que fue creado. Y no vamos a romper eso, hermanas y hermanos. No me importa cuántas cabezas de mono desentierren del suelo. No vamos a romper eso. Eso te hace saber que cuando se terminen los 7 años, no habrá más especies llamadas hombre, hermanas y hermanos, porque Dios le dio al hombre 7 días, lo que significa que nos dio 7000 años. Ahora vamos a Levítico, el capítulo 23, de regreso a Levítico, el capítulo 23. Y vamos a leer un versículo. Levítico 23 y vamos a leer el versículo 3. Levítico 23 y versículo 3. Bien, adelante. 6 días se trabajará, pero el séptimo día es el sábado de descanso. 6 días se hará el trabajo, pero el séptimo día es el sábado de descanso. Adelante. Una santa convocación. Una santa convocación. No haréis ningún trabajo en él. Es el sábado del Señor en todas vuestras moradas. No se supone que debas hacer ningún trabajo en el día de reposo semanal, ninguno en absoluto. No se supone que debas limpiar tu casa. No se supone que debas lavar tu coche o quitar el polvo de tus persianas. Tienes 6 días para hacer eso. O cocinar o encender cualquier tipo de fuego. Se supone que debes prepararte para eso el 6º día. Y es posible, créeme. Entonces, ahora Él le dio al hombre 7 días. Y ese séptimo día del hombre también se llama el día de descanso del Señor. Ese es el 7º milenio, hermanas y hermanos. Y vamos, y el Señor hable sobre este día de descanso. Vamos al capítulo 95 de los Salmos. Salmo, capítulo 95. Salmo capítulo 95 y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Salmo 95 y vamos a empezar a leer en el versículo 6. Está bien, adelante. ¡Oh, venid! ¡Adoremos y postrémonos! ¡Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor! Adelante. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado Adelante. y las ovejas de su mano. Hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que ahora debemos prestar atención a este Dios y postrarnos ante Él. Y el día que escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Eso es cuando escuchas a alguien enseñando la palabra de Dios. Hermanas y hermanos, no se supone que endurezcas tu corazón. De lo contrario, ya sabes, nací bautista y cuando muera me iré como bautista. La gente dice eso. Y lo termino por ellos. Digo, directamente al lago de fuego. CSD. Mejor escuchen la palabra de Dios, hermanas y hermanos. Adelante y lean. Como en la provocación y como en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón, como lo hizo la gente cuando provocaron a Dios, de hecho, cuando estaban en el desierto, porque lo provocaron continuamente. Adelante, lee. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron y vieron mi obra. Durante 40 años estuve disgustado con esta generación. Adelante. Y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahora, estas personas de las que él estaba hablando estaban allí cuando el Señor destruyó Egipto. Estaban allí cuando él trajo 10 plagas sobre Egipto, cuando mató al primogénito. Estaban allí cuando él dividió el Mar Rojo y ellos
pasaron por tierra seca. Así que nada de eso convenció a estas personas. Todavía estaban murmurando. Ellos dicen, nosotros, nuestros antepasados, somos los únicos que escucharon la voz de Jesús cuando dio los 10 mandamientos. No había otra gente alrededor, hermanas y hermanos. Él nunca hizo eso con ninguna otra nación. Claro, había unos pocos, había algunos extranjeros entre nosotros, pero la nación se llamaba Israel. Así que él dijo, esta gente me provoca. Y se enojó. Y mira lo que dijo. Adelante, lee. Verso 11. A quienes juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. A quienes juré en mi ira que no entrarían en mi descanso. ¿Saben lo que está diciendo? Estas personas en el desierto no estarán en la primera resurrección. Que cuando llegue su día de descanso, cuando Él tome su descanso, estas personas todavía estarán en la tierra, excepto Josué, Caleb y Moisés. Tal vez Aarón y su hermana Miriam. Pero el libro dijo que todos los que salieron de Egipto de 20 años en adelante no llegaron a la tierra prometida porque no escucharon. Por lo tanto, el Señor dijo, estas personas no estarán en la primera resurrección. Vamos a Hebreos y de estos israelitas está hablando. Sí. Vamos a Hebreos, el capítulo 4. Por eso escucho a algunos de mis hermanos y me pregunto, ¿qué Biblia están leyendo? Así es. Quiero decir, no somos culpables de nada. Y esta Biblia trata principalmente sobre los israelitas. Tienes extranjeros incluidos a medida que se afilian con Israel. Somos inocentes, somos santos, y el Señor nos llamó a esa familia malvada. Hebreos 4. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Hebreos 4 y 1. Bien, adelante. Amamos, pues, no sea que al quedar una promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca no alcanzarla. Mira, quiero estar en esa primera resurrección, igual que la canción, hermanas y hermanos. Estoy esperando con ansia ese día de descanso. Espero no tener que despertarme en él. Espero hacer una transgresión, una transición, ser cambiado. Y esa esperanza no está tan fuera de lugar, porque cuando miro lo que está sucediendo en el mundo, miro a la Unión Europea, las 10 naciones que se unen. El Señor dijo en Daniel, el 2º capítulo, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino. Y estoy mirando a estos reyes, incluso a mi edad, estoy buscando lograrlo, el cambio, y no solo la primera resurrección. Adelante, sí. Lea. Verso 2. Porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio, al igual que a ellos. El mismo Evangelio no es diferente. El Señor está haciendo que Dios cambie ahora. No hay ninguna doctrina nueva en esta tierra. Salomón Tobi, cuando alguien dijo, esto es nuevo, él dijo, oye, ya se ha hecho antes. Así es. El mismo Evangelio. Adelante, lee. Así que por eso no le ayudó, no lo creyeron. La gente siempre habla de fe, pero no creen en nada. Y eso es lo que significa fe. Adelante, lee. Porque nosotros, los que hemos creído, entramos en el descanso. Adelante. Como él dijo, como juré en mi ira. Si ellos Adelante. Él dijo, ahora mira, esta gente no va a entrar en mi descanso. Salta al versículo 8 y continúa. Y significa Jesús. Muchos de ellos ven eso. Oh, ven a este hombre, Josué. ¿Ves? Josué y Jesús significan, no es así. Es Jesús, porque no sabían que Jesús era el indicado, pero su nombre era Jehová. Así que si Jesús les da descanso, adelante y lee. Entonces no habría hablado después de otro día. Adelante. Por lo tanto, queda un descanso para el pueblo de Dios. Por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Seguro que no estamos obteniendo ninguno ahora. Adelante, lee. Porque el que entra en su reposo también ha cesado de sus propias obras. Adelante. Como Dios de las suyas. Procuremos, por tanto, entrar en ese reposo. Esforcémonos, por tanto, para entrar en ese descanso. Miren, hermanas y hermanos, esto no está hablando del segundo capítulo de Génesis, cuando el Señor dijo que Él se descansó en el séptimo día, día diferente, porque en el séptimo día, ¿dónde estaba Israel? ¿Dónde estaban Abraham, Isaac y Jacob? Ni siquiera habían existido, no estaban ni siquiera en existencia, hermanas y hermanos. Entonces, ¿cómo pudo jurar a la gente que no entrarían en su descanso si ellos no llegaron hasta que Él tomó su descanso? Esto está hablando del séptimo día del hombre. Lee la parte superior de eso. Comienza de nuevo en la parte superior de ese versículo. Esforcémonos, por tanto, esforcémonos por entrar en ese descanso. Adelante. Eso fue todo. Ese fue el final del versículo 11. Bueno, salta. Bueno, sigue leyendo. Entremos. Ok, me perdí eso. Pero esto, el que entra en su descanso, cesa de su propio trabajo. Y él dijo, esforcémonos por entrar en ese descanso. Hermanas y hermanos. Estos eran los días de los apóstoles cuando se hicieron estas declaraciones. Pero esto está hablando de cada generación, hermanas y hermanos, desde el desierto hasta ahora. Esforcémonos por entrar en su descanso, porque este día ya estaba establecido. Por eso dije que el Señor llama el fin desde el principio. Así que ahora necesitamos esforzarnos para entrar en su descanso. ¿Qué día dijo el Señor que deberías descansar? En el séptimo día, ¿no es así? Eso significa que después del séptimo día se acaba, hermanas y hermanos. ¿Y cómo se llama este día? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. El milenio de gobierno comenzó antes del día de descanso, pero terminó en el día de descanso. Apocalipsis 20, y vamos a empezar a leer en el versículo 4. Revelación 24. Ahora bien, este milenio de paz no es el sinónimo del séptimo día. Comenzó antes de los 7,000 años. De hecho, comenzó en el séptimo mes del año 6,000. Los pies de Jesús tocaron el suelo en el séptimo mes del año 6,000, en el día de la expiación. Entonces fue cuando comenzó el periodo del milenio, pero su descanso comenzó cuando el séptimo día y terminó todas sus obras al final del séptimo día. No más. El hombre no avanzó más. Por eso la gente nunca prestó atención a que Jesús resucitó en el día de reposo, el séptimo día, justo antes del atardecer. Y en el octavo día ya no era hombre, era Dios. Apocalipsis 24. Está bien, adelante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y Adelante. se les dio juicio. Y vi las almas Adelante. de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, Adelante. que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en sus frentes Adelante. o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira, esto es por lo que estoy luchando. Sí. Estoy presionando para gobernar con él 1000 años. Una persona llamada puso una pregunta el miércoles por la noche. No sé por qué respondo tantos correos electrónicos. Tal vez fue un correo electrónico, pero la pregunta era, ¿cuál es el propósito de 1000 años? Creo que en uno de los correos electrónicos escribí allí, porque Dios dijo que lo vamos a tener. Eso es suficiente propósito para mí. ¿Cómo vas a preguntar eso? Correcto. Adelante, lee. Versículo 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuántos de ustedes sabían de la iglesia de la que vinieron que había más de una resurrección? Levanten la mano. ¿Qué? Una mano. Y, si contamos a todos aquí, tenemos al menos 3,000 personas aquí. 2 manos.
Eso te hace saber cuán desinformados estamos. Pero versículo... Ahora estamos en el versículo 6. Adelante. Bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre Adelante. estos la segunda muerte no tiene poder. Pero serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, si participas en esta primera resurrección, vas a gobernar con Jesús durante 1000 años. Y parte de eso, y luego parte, pero va a terminar en el séptimo día, porque no puede quedar carne y sangre en el octavo día. Así que vamos a saltar directamente al versículo 11. Versículo 11 y adelante. Y vi un gran trono blanco. Ahora, esto fue en el séptimo día, al final de los 1000 años, pero todavía era el séptimo día, porque los 1000 años comenzaron en el séptimo mes del sexto día. El Señor lo arregló para que tuviera tiempo de terminar todo en el séptimo día, porque ese es todo el tiempo que le dio al hombre. Y vi un gran trono blanco adelante. Y el que estaba sentado en él, de cuyo rostro huyeron la tierra y el cielo. Adelante. Y no se encontró lugar para ellos. Y no se encontró lugar. Adelante, lee. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie Adelante. ante Dios. Y los libros Adelante. fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Adelante. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Adelante. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en el apócrifo. ¿En los libros? El libro de Enoc. En los libros. Jasher. En los libros. Este libro que tienes en tu regazo. A eso es a lo que debes prestar atención. Porque vas a ser juzgado por lo que está escrito en este libro, hermanas y hermanos. Adelante y lee. Según sus obras. Según tus obras. Adelante. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos fueron juzgados según sus obras. Adelante y lee de lo que está escrito en este libro. Adelante y lee. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y cualquiera que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se ha ido, pero él dijo incluyendo la muerte y el infierno. Eso significa que también terminó con la muerte. Infierno viene de la palabra Sheol, que significa la tumba. Si nadie está muriendo, ¿necesitas una tumba? No, correcto. Así que fue terminado aquí. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, y veamos que Jesús tiene que manejar esto. Y cuando el Padre baje, no habrá muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 21. Está todo explicado, hermanas y hermanos. Está todo expuesto en esta lección. Este octavo día te llevará desde el principio del hombre hasta el fin del hombre. Sí. Y al final del hombre significa para ti el comienzo de Dios. Es algo como el Señor puede presentar toda una lección con solo compilar unas pocas escrituras y mostrarte toda la creación. Y sales de la iglesia sin siquiera saber qué día es el día de reposo. Primera de Corintios 15 y vamos a empezar a leer en el versículo 21. 15 y 21. Bien, adelante. Porque por el hombre vino la muerte, por el hombre también vino la resurrección de los muertos. Leemos que por el hombre vino la muerte, ¿verdad? Adelante. Porque así como en Adán todos mueren, Así como en Adán todos mueren. Adelante. así también en Cristo todos serán vivificados. Por eso vino Jesús para revertir esta sentencia de muerte que Adán nos trajo. Y mi hermano sigue resistiéndose contra el que viene a revertir la sentencia de muerte que está sobre él. Adelante, lee. Pero cada hombre en su propio orden. Pero cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias. Cristo, las primicias. Después de lo que hicieron, nuestro Cristo está viniendo. Después de que lo hicieron. 5 minutos después de que murieron. Después de lo que hicieron, nuestro Cristo está viniendo. Después de lo que hicieron, nuestro Cristo está viniendo. Eso te hace saber que si Jesús no está aquí, ¿dónde están ellos? En la tumba. ¿Cuántos de ellos? De lo contrario, no sería él el primer fruto, ¿verdad? Eso es. Chico, esta palabra es simple, ¿verdad? Sí. Pero ahora, adelante. Entonces viene el fin. Entonces viene el fin. Adelante, lee. Cuando haya entregado el reino a Dios. Porque eso es lo que va a hacer. Adelante, lee.
incluso el Padre, cuando haya abolido todo, dominio, toda autoridad y poder, porque debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Ahora, escucha, Jesús tiene que hacer esto antes de traer al Padre. Adelante, lee. El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Leímos en el capítulo 20 de Apocalipsis, donde dijo, la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. Eso es correcto. Lo terminó en el séptimo día, la Pascua. Salta al versículo 8 y lee. Versículo 28. Verso 28, lo siento, y léelo, adelante, léelo. Y cuando todas las cosas le sean sometidas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que puso todas las cosas bajo él, para que Dios sea todo en todos. Ahora, cuando Él haga eso, ya no habrá más especies llamadas hombre, hermanas y hermanos. El gobierno de 1000 años de Jesús termina en el séptimo día. Y créanlo o no, es cuando la Pascua estará completa. Cuando Jesús murió, eso no fue el principio y el fin de la Pascua, eso fue el comienzo de la Pascua. Sí. ¿Y cuántos días fue necesario el Passover? 7 días, porque el hombre pecó en cada uno de ellos. Entonces, cuando la Pascua esté completa, la creación estará completa. Y hermanas y hermanos, esa Pascua se celebrará. La última Pascua se celebrará en el 8º día. Es entonces cuando Jesús la celebrará en el 8º día. Lo que significa que la Pascua se celebrará en el reino del Padre. Porque mientras tengamos carne y sangre, hay algunos, vas a tener pecadores. Y mientras tengas pecadores, tienes que tener algunos pecados que pasar por alto. ¿Entienden? Vayamos al capítulo 26 de Mateo y veamos lo que Jesús dijo aquí. Mateo, capítulo 26. Todo tiene un significado, hermanas y hermanos. Y cuando obtienes algo de entendimiento, lo ves. Entonces empiezas a ver lo que el Señor está haciendo. No es complicado. Todo lo que tienes que hacer es abrir los ojos y dejar que el libro te hable en lugar de algún ministro que no lee el libro. Quiero decir, el hombre está realmente loco. Quiero decir, ha perdido la cabeza. Esta Biblia es un mapa hacia la salvación y dejas que alguien te diga, no importa lo que la Biblia. Alguien está tratando de asesinarte. Mateo 26, y vamos a empezar a leer en el versículo 17. Estamos hablando de la Pascua aquí. Aunque dice primer día de los panes sin levadura, sabemos que no es el primer día. El primer día de los panes sin levadura es el día después de la Pascua. Eso es correcto. No en la Pascua. Pero Levítico capítulo 23 te lo dice. Mateo 26. Y vamos a empezar a leer en el versículo 17. 26, 17. Está bien, léelo. Ahora, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora, si vas al capítulo 23 de Levítico, donde el Señor establecería un orden, entonces sabrás que la Pascua no fue el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Comienzas a comer eso. Cuando tomas la Pascua, comienzas a comer el pan sin levadura. Pero ese no es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque eso tiene un significado propio. Entonces, ¿cuándo vamos a tú que comemos la Pascua? Adelante, lee. Versículo 18. Y él dijo, ve a la ciudad a tal hombre y dile, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Eso significa que esta persona conocía algunas escrituras, porque él dijo, le va a decir que mi tiempo está cerca y voy a comer la Pascua en tu casa. Ese hombre sabía, tiene que tener algún entendimiento, que Jesús se estaba preparando para morir, pero salta al versículo 26, y vamos a ver qué pasó en la Pascua. Adelante, lee.
Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Eso es lo que el pan representa. Adelante, lee. Y tomó la copa y dio gracias y se la dio diciendo, bebed todos de ella. Beban todo. Adelante. Porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Esta es mi sangre del nuevo pacto. De eso está hablando el testamento, que se dice derramada por muchos para el perdón de los pecados. Adelante. Pero os digo, no beberé de este fruto de la vid desde ahora. Pero te digo ahora mismo, no beberé más de este fruto de la vid después de esto. Adelante, lee. Hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Sandman. Hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Y... 6. Eso está bastante claro, ¿no? Eso está bastante claro. Hasta que lo traigas nuevo, beberlo nuevo en el reino de su Padre. ¿Qué versículo era ese? Ese fue el versículo 29. Entonces, hermanas y hermanos, ¿está aquí el reino del Padre? Piénsenlo, no está aquí. Ahora vamos un poco más allá. Vamos a Lucas, el capítulo 14. Lucas, capítulo 14, porque no prestamos atención a lo que estamos tratando, hermanas y hermanos. Y cuando no prestas atención a lo que estás tratando, entonces terminarás siendo engañado. Tienes que conocer este libro y la única manera de conocerlo es que tienes que leerlo. Lucas 14. Y vamos a leer un versículo y luego vamos a saltar. Lucas 14 y vamos a leer el versículo 1. Lucas 14, 1. Léelo. Y sucedió que al entrar en la casa de uno de los principales fariseos para comer pan en el día de reposo, lo observaban. Entró en casa de uno de los principales fariseos para comer pan en el día de reposo y lo observaban, porque siempre observaban a Jesús, porque siempre intentaban hacerlo tropezar con las Escrituras. Pero salta al versículo 12 y mira lo que dijo Jesús mientras estaba allí. Adelante. Entonces le dijo también al que le había invitado, cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos también te inviten a ti y se te recompense. Dijo, ahora no llames a todos tus amigos y tus vecinos ricos y todo, porque ellos te van a llamar, así que serás recompensado entonces por tu... Gracia que has dado. Les diste comida por nada. Adelante y lee. Pero cuando hagas un banquete, Adelante. llama a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás bendecido, porque ellos no pueden recompensarte, porque... Entonces tú vas a ser bendecido. No te pueden pagar, así que ¿dónde vas a ser recompensado? Adelante, lee. Porque serás recompensado en la resurrección de los justos. Así que eso es de lo que el Señor está hablando espiritualmente aquí. Cuida de los pobres y necesitados. Ayuda a las personas que puedas, no solo a tus amigos. Y el Señor está viendo eso. Y lo que va a pasar es que te va a recompensar por eso en su reino. Ahora, había un hombre allí que tenía sus oídos espirituales atentos. Sí, Señor. ¿Cómo lo sé? Léelo. Uy, cuando, de los que estaban sentados a la mesa con él, oyó estas cosas, sí, va, pues, y le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ya está, para... Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No están hablando del reino de Jesús, porque en el reino de Jesús un pecador será maldito a los 100 años. Eso significa que si tienes pecado allí, no eres bienaventurado. Pero en el reino del Padre ya no puedes morir. Estás salvado. Eres bendecido cuando llegas allí. Adelante, lee. Entonces le dijo, un cierto hombre hizo una gran cena. Entonces Jesús le dijo a este hombre, un cierto hombre hizo una gran cena. Adelante, lee. Y convidó a muchos y envió a su siervo a la hora de la cena para decir a los que habían sido invitados, venid, porque todo está ya preparado.
Vamos, todas las cosas ya están listas. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Ahora estamos en el versículo 18. Adelante. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Adelante. Ante Sotato. Ahora esto nos representa a nosotros también. Todos empezaron a poner excusas y todos querían evitarlo. En otras palabras, no querían ir a la cena porque no saben qué es la cena, ¿de acuerdo? Así que ruego que se les excuse. Pero el Señor lo escuchó y al Señor no le gustó. Salta al versículo 21 y continúa. Entonces vino aquel siervo y le mostró a su señor estas cosas. Entonces el dueño de la casa, enojado, dijo a su siervo, sal rápidamente a las calles y callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho como has mandado. Fuimos. Y aún hay lugar. Luego salimos y trajimos a todos y aún hay espacio. Adelante, lee. Y el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y cercas y oblígalos a entrar para que mi casa se llene. Adelante. Porque os digo que ninguno de esos hombres que fueron invitados probará mi cena. Manta Batscabi. ¿No es algo? Eso habla de la cena del Señor, la que estará en el reino del Padre. Toda la gente que está haciendo, y comenzó con Israel, todas sus excusas para no seguir su ley y guardar sus estatutos. Porque así es como vas a entrar en la cena del Señor. Tienes que caminar en sus caminos. Él dijo, te voy a decir algo. Te digo a ti que ninguno de esos hombres que fueron invitados probará mi cena. En otras palabras, no vas a ser parte de esa última Pascua. Sí. Vas a estar en el lago de fuego. Pero veamos con quién empieza. Vamos a Mateo, capítulo 8. Cuando leí esto me asustó. Dije, oh no. No estamos hablando de nadie más que de nosotros. Mateo 8. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. Mateo 8. Y vamos a empezar a leer en el versículo 5. 8 y 5. Está bien, adelante. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi siervo está postrado en casa, enfermo de parálisis, gravemente atormentado. Ahora, este era un centurión romano, este no era un israelita. Así es. Es igual que tenemos a mis hermanos hebreos tratando de hacer a Cornelio un israelita. Vamos, hermano, el tipo era un gentil. Sí. Adelante, lee. Y Jesús le dice, iré y lo sanaré. Sí, dijo, está bien, voy a ir a sanarlo. Bueno, veamos qué dijo el tipo, adelante. El centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra solamente y mi siervo será sanado. Él dijo, mira, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo será sanado. Eso significa que este hombre sabía que solo hacía falta la palabra de Jesús y este hombre habría sido sanado. Sí, Señor. No dijo tal vez, dijo que seremos, ¿verdad? Así es. Adelante, lee. Pero yo soy un hombre bajo autoridad, con soldados a mi cargo. Y digo a este hombre, ve, y él va. Y a otro, ven, y él viene. Y a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Él dijo, sabe, no soy digno de que vengas bajo mi techo. Soy un hombre de autoridad. Doy órdenes a la gente. Y cuando Jesús escuchó eso, mira lo que dijo. Adelante. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, no he hallado tanta fe ni aún en Israel. Vaya, no he encontrado una fe tan grande, no, ni en Israel. Este extranjero tenía más fe que todos los israelitas que había encontrado. ¿No es esto lo que está diciendo aquí? Eso es lo que está diciendo. Así es. Léelo de nuevo, porque quiero que entiendas lo que está diciendo, para que no haya nadie por ahí diciendo tonterías. Léelo. Cuando Jesús lo oyó, se maravilló y dio a los que le seguían, de cierto os digo, no he hallado tanta fe, Oh, de cierto os digo, no he hallado tanta fe. Adelante. No in Israel.
No en Israel. Ahora mira lo que dijo. Esta es la parte aterradora. Adelante, lee. Y os digo que muchos vendrán del este y del oeste. Ahí se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Anda, santos. Ese es el reino de los padres, porque ese es el reino de los cielos, porque Él bajó del cielo. Adelante, lee. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores. ¡Dalo! Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas exteriores. Adelante. Habrá llanto y crujir de dientes. Ese es el lago de fuego, hermanas y hermanos. ¿A quién llamó primero el Señor? A Israel. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés que le dijera al faraón? Israel es mi hijo, es mi primogénito. Fue a Israel primero y nosotros estamos inventando todo tipo de excusas para no servirle. Ahora tenemos a mis hermanos hebreos corriendo por ahí, tratando de condenar a gentiles y extranjeros, y ellos van a estar sentados en el asiento con Abraham, Isaac y Jacob, donde se supone que deberías estar. Entonces necesitamos prestar atención, hermanas y hermanos. Así que cuando Jesús se siente y celebre esa Pascua en el reino de su Padre, Algunos de nosotros no vamos a estar allí. Entonces, ¿de qué reino está hablando? Tengo que reformular eso. Algunos israelitas no van a estar allí. Yo voy a estar allí. Por eso vengo aquí cada día de reposo y todos los días altos. No me importa lo que me duela. Si puedo levantarme y salir por la puerta, voy a estar aquí. Entonces, ¿qué reino? Te vamos a mostrar qué reino es. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Apocalipsis capítulo 21 y versículo 1. Notas que esto vino después de que la muerte ha sido puesta en el lago de fuego, y él dijo entonces, como en 1 Corintios capítulo 15, entonces va a entregar el reino al Padre. Eso, y entonces Jesús se va a someter al Padre para que Dios sea todo en todos. Así que aquí viene el reino del Padre y él está en él. Versículo 1, adelante. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y Adelante. el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y luego de repente te han enseñado toda tu vida que vas allá arriba. Sí. Incluso hay una canción, Subiendo allá. Pero está bajando aquí. Sí. Eso significa que tú, cuando venga el reino del Padre, vas a pasar por algún lugar. ¿A dónde viene? Adelante y lee. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres. ¿Y ahora qué hombres? ¿Conoces a algún hombre que esté en el cielo? No. Eso significa que Él está con nosotros. Adelante, lee. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Pero no estaremos enojados en ese momento. Pero sé que el hermano quiere discutir sobre dónde deberías poner a Dios allí. Dije que entonces la gente estaba confundida. Cuando él dijo con el hombre, eso te hace saber que el hombre está en la tierra, que él viene de allá para acá. Dios sabe lo que hace. Demasiada gente es más inteligente que Dios. Adelante, Lee. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, Adelante. ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor habrá más, porque las primeras cosas pasaron. Así que no hay enfermedad, nada. La muerte se ha ido completamente. Ahora voy a leer algo que me hizo expulsar de la clase de mi maestro. Clase del maestro. Pero un estudiante maestro nos echó a mí y a algunos de los hermanos porque no quería que leyéramos esto. Salta al versículo 24 y léelo. Y las naciones de los que son salvos caminarán a su luz. Y las naciones de los que son salvos andarán a la luz de ella. Termínalo. Y los reyes de la tierra traen su gloria y honor a ella. Así que el Señor todavía va a tener esta tierra establecida, pero la única diferencia es que van a ser inmortales.
Me tomó 5 minutos llevar la enseñanza del hermano Sterling hasta aquí. Vaya, pasó por todo tipo de cambios. Estábamos sobre él, luego nos echó, y así que quiero asegurarme de que esos N no regresen. Me subí al coche, luego dije, espera un minuto. Me bajé del coche, luego volví al lugar. Luego nos subimos al coche. Entonces escuchamos una voz detrás de nosotros decir, ¿a dónde van, hermanos? Le dijimos, ¿puedo ir con ustedes? Sube al coche. Ese era el hermano Azaria. De hecho, él es uno de los fundadores entre los hombres del Dios israelita. Sí, Señor. Nos echaron porque mostramos que las naciones que se salvan van a caminar hacia la luz de esa ciudad. Porque si los extranjeros obedecen a Dios, Esta temporada también va a ser pasada por alto. Recuerda que en Génesis decía, en Éxodo, más bien decía, cuando vea la sangre, no Israel, no egipcio, no extranjero, cuando vea la sangre, pasaré por encima de esa casa. Así que cuando esto se haga, él será pasado por alto, hermanas y hermanos. Por eso en este reino no vamos a comer carne porque no hay muerte. Oh, es así de simple. Y esta es la mayor fiesta de todas las fiestas. Vamos a San Juan, el capítulo 7, San Juan, capítulo 7. Verán, hermanas y hermanos, eso Dios envió a Jesús para recuperar a todos los hijos caídos, sus hijos y sus hijas. Porque Él dijo, he dicho que ustedes son, que ustedes son Dios y todos ustedes son hijos del Altísimo, pero van a morir como yo. Entonces envió a su Hijo para salvar esta creación arruinada. Sí. De ahí vino la palabra salvar. Así es. Él vino a salvarlo. De ahí vino la salvación, para rescatarte, hermanas y hermanos. Juan, capítulo 7, y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Juan, capítulo 7 y versículo 1. Porque esto, día de fiesta, no hay ninguno mayor, hermanas y hermanos. Si te encuentras comiendo en esta fiesta, entonces puedes decir, estoy salvado. Verso 1, adelante y léelo. Después de estas cosas, Jesús anduvo en Galilea, porque no quería andar en Judea, ya que los judíos buscaban matarlo. Entonces, donde estaban los judíos, él no quería estar allí, porque sabía que lo estaban esperando. Correcto. Adelante, lee. Ahora la fiesta de los tabernáculos de los judíos estaba cerca. Ahora los judíos, pero sabemos que la fiesta de los tabernáculos de Dios, la leímos, ¿verdad? Así es. Estaba cerca. Ahora salta al versículo 14. Jesús apareció. Adelante. Ahora, hacia la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñó. Entró en el templo y comenzó a enseñar a la gente. Y también enseñó en el último día. Salta al versículo 37. Versículo 37. Y adelante. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pues ahora mira lo que dijo. En el último día, ese gran día de la fiesta, esto me hace saber que este no podría ser el séptimo día del tabernáculo.
Porque el primer día de tabernáculo era el día de reposo. En este caso, y el octavo día era el día de reposo. Entonces, ¿cómo puede ser? Así que esto tiene que estar hablando del octavo día, ningún otro día. En el último día, ese gran día de la fiesta. Y Jesús se levantó y dijo, el que tenga sed, que venga a mí. Adelante, lee. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, hermanas y hermanos, este es el último día de la fiesta. Si no lo logras, este día no lo vas a lograr. En el octavo día, hermanas y hermanos, toda la creación será ofrecida al Padre y Él la aceptará, siempre pasado mañana. Sí. Pasado mañana se refiere al primer día de la semana y Él no aceptará a nadie hasta que sean ofrecidos. Y eso será cuando se ofrezcan en el octavo día. Vamos a Ezequiel, el capítulo 43 y míralo. Ezequiel, capítulo 43. Estas cosas Dios las ha escrito ahí y nadie se molesta en leerlas. Por lo tanto, tu comprensión es inexistente. Ezequiel 43, y vamos a empezar a leer en el versículo 25, porque Dios nos dio 7 días para trabajar, 7 días para hacerlo bien, hermanas y hermanos. En otras palabras, 7,000 años, versículo 25, Ezequiel 43 y versículo 25. Bien, léelo. 7 días prepararás cada día un macho cabrío como ofrenda por el pecado. También prepararán un becerro joven y un carnero del rebaño sin defecto. Entonces, durante 7 días dijo que hicieran esto, ¿verdad? Porque el hombre pecó todos los días. Por lo tanto, tenía que ofrecerse una ofrenda por el pecado cada día. Adelante, lee. Durante 7 días purgarán el altar y lo purificarán. Eso habla de purificar el altar y a ti, tu pecado, purificándote de tu pecado y purificándote. Adelante, lee. Y se consagrarán. Ajá, vas a consagrarte. Adelante, lee. Y cuando estos días hayan expirado, Y cuando estos días se hayan cumplido, adelante. ¿Será que en el octavo día? ¿Será que en el octavo día, adelante? Y así sucesivamente. y así sucesivamente. El sacerdote hará tus holocaustos sobre el altar y tus ofrendas de paz. Y yo te aceptaré, dice el Señor Dios. Es entonces cuando serás aceptado, en el octavo día. Es entonces cuando Jesús va a ofrecer toda la creación. Trabajo terminado. No más será pasado por alto, hermanas y hermanos. Y la cuestión es que Israel es un microcosmos para toda la humanidad. Como el Señor dijo que le va a pasar a Israel, le va a pasar a todos. Entonces, lo que vamos a hacer es volver atrás y retomar el plan de salvación desde el principio. Solo tenemos un comienzo de la salvación cuando comenzó. Muy correcto. Y vamos a verlo. ¿Cuándo comenzó eso? Regresemos a Éxodo, el capítulo 12. Este es el comienzo del plan de salvación. El Señor lo tenía todo planeado. Israel no quiere tratar con ello. Éxodo capítulo 12. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Éxodo capítulo 12. Y versículo 1. Bien, léelo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Para el Señor contesta, díganse verga, y ese mes de Abraham. Adelante, lee. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10º día de este mes, tomarán cada uno un cordero, según la casa de sus padres. Todos tomarán un cordero según la casa de sus padres. Salta al versículo 5 y continúa. Vuestro cordero será sin defecto. Tiene que ser perfecto. Adelante. Un macho de 1 año. Tiene que ser el primogénito.
¿A quién te suena eso? Jesús. Adelante, lee. Lo tomará de las ovejas o de las cabras. Adelante. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al atardecer. Entonces lo vas a poner el día 10, ¿verdad? Sí. Recuerda eso. Luego lo vas a guardar hasta el día 14, luego lo vas a matar al atardecer. Adelante, lee. Y tomará de la sangre y la pondrá en los dos postes laterales y en el dintel de las casas donde lo comerán. Adelante. Ahora lo vas a tomar y lo vas a poner sobre los postes de las puertas y en las casas donde lo vas a comer. En otras palabras, ahora está bajo la sangre. Hermanas y hermanos, salta al versículo 11 y continúa. Y así lo comeréis Así lo comerás. con vuestros lomos ceñidos, vuestros zapatos en los pies y vuestro bastón en la mano. Recuerdo algo que está escrito en el nuevo libro. Si los justos apenas se salvan, ¿qué pasa con los malvados? Así que quiero que tengas tu bastón en la mano, tu ropa puesta y estés vigilando la puerta. Adelante, lee. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Quiero decir, tienes tu bastón en esta mano y estás comiendo ese cordero con esta mano. Porque vas a tener que salir rápido porque es la Pascua del Señor. Adelante, lee. Porque pasaré por la tierra de Egipto esta noche y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto de hombres como de bestias. Y contra todos los dioses de Egipto ejecutaré juicio. Yo soy el Señor. Él dijo, voy a pasar por Egipto y voy a herir a hombre y bestia. Adelante, lee. Y la sangre os será por señal sobre las casas donde estéis. ¿Una señal de qué? De tu fe. Sí. Eso significa que crees en Moisés, por eso pusiste las... Moisés no corrió y puso la sangre sobre cada casa. Todos tenían que poner la sangre sobre su propia casa. Y todos los que pusieron la sangre sobre su propia casa creían que Dios lo iba a hacer. Así que es una señal de tu fe. Adelante, lee. Y cuando vea la sangre. Y cuando vea a los israelitas. Y cuando vea la sangre. Y cuando vea a los justos. Y cuando vea la sangre. Y cuando vea a los sucios. Y cuando vea la sangre. Porque una vez que caminas bajo esa sangre, no importa quién seas o quién eras, te conviertes en otra persona, te conviertes en un hijo de fe. Vaya, amo a este Dios. Sí, Señor. Cuando vea la sangre, ¿qué haré? Pasaré sobre vosotros. Adelante. Y la plaga no estará sobre vosotros para destruiros. Cuando hiera la tierra de Egipto. Y la sangre, y no estarán sobre ti para destruirte cuando hiera la tierra de Egipto. Adelante, lee. Y este día os será por memorial, y lo celebraréis como fiesta al Señor a lo largo de vuestras generaciones. Lo celebraréis como fiesta por estatuto perpetuo. Vas a mantenerlo a lo largo de tu generación y para siempre, porque esto es una fiesta. Antes de que comamos, comenzamos con la sangre y el pan y el vino. Solíamos comer cordero y todo eso, como acabamos de ver allí. Pero esto es el comienzo, representa el comienzo de la salvación. ¿Qué quieres decir con el comienzo de la salvación? Porque este cordero y la sangre representan a Jesús. Jesús fue enviado para salvar esta creación rota. Salta ahora al versículo 21 a 29. Versículo 29. Y adelante. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la mazmorra, y todos los primogénitos del ganado. Y el faraón se levantó en la noche, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Adelante. Y llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo, levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Así que después de eso, el Señor dejó que la mente de Faraón se fuera ahora, porque recuerda cuando el Señor le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir al pueblo, pero no lo va a hacer porque voy a endurecer su corazón, porque quiero poner mis manos sobre Egipto. Así que el Señor ha cobrado ahora por lo que Egipto le había hecho a Israel. Ahora dice, salgan de aquí, por favor, váyanse. Y hermanas y hermanos, eso es la Pascua. Eso comenzó el viaje de Israel hacia la tierra prometida, que representa el reino del Padre. ¿Sabían eso?
Porque en la tierra prometida, cuando lleguen allí, se supone que es el final del viaje. Sí. Porque la tierra prometida es el reino que el Señor prometió a todos aquellos que vencen. Ahora el viaje comenzó bajo Moisés y se completará bajo Josué en la Pascua. Comenzó en la Pascua y terminará en la Pascua. Sí. Bajo la mano de Josué, porque comenzó bajo la mano de Moisés. Vamos a Josué, el capítulo 3. No me digas que Dios no ha planeado esto, hermanas y hermanos. Él ha planeado esto. Y si tienes ojos, vas a ver esto. Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7. Josué, capítulo 3 y versículo 7. Está bien, adelante. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Mira, Israel tiene que tener un grado de temor hacia quien los está liderando. Temer algún tipo de represalias, es así, tal como puse el temor de Moisés en su gente. Lo haré contigo. Adelante. Y mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguéis al borde del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Cuando llegues al agua del Jordán, te vas a quedar quieto en ella. En otras palabras, vas a vadearla y entrar en el río Jordán. Salta al versículo 15 y adelante. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en el borde de las aguas, porque el Jordán desborda todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Adelante. Que las aguas que descendían de arriba se detuvieron y se levantaron en un montón muy lejos de la ciudad de Adán, es decir, junto a Zaretán, y las que descendían hacia el mar de la llanura, incluso el mar salado, fallaron y fueron cortadas, y el pueblo pasó justo frente a Jericó. Bueno, así que cuando los pies de los sacerdotes tocaron el borde del río Jordán, el río Jordán se secó, ¿sabes? El agua se detiene, eso es todo, simplemente se amontonó y se amontonó a ambos lados, tal como fue cuando Israel pasó por el Mar Rojo. Sí, señor. Y los sacerdotes pasaron y la gente pasó en tierra seca, justo al lado de Jericó. Adelante y lee. Verso 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se mantuvieron firmes en tierra seca en medio del Jordán. Y todos los israelitas pasaron por tierra seca hasta que todo el pueblo hubo pasado completamente el Jordán. Entonces Israel cruzó sobre tierra seca, tal como lo hicieron cuando llegaron al Mar Rojo, ¿verdad? Sí. Lo mismo, hermanas y hermanos, porque Dios nos está mostrando algo aquí y quiero asegurarme de que no lo perdamos. Ahora pasemos a Josué, el capítulo 4. Lee el versículo 1 y vamos a saltar. Adelante. Y sucedió que cuando todo el pueblo que estaba limpio pasó el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo... Y estoy diciendo, salte al versículo 16. Vamos a empezar aquí, versículo 16, adelante. Ordena a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Ahora quiero que les digas a los sacerdotes, ahora salgan del Jordán, adelante, lee. Josué, por lo tanto, ordenó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Salgan del Jordán, adelante. Y sucedió que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes fueron levantadas hacia la tierra seca, que las aguas del Jordán volvieron a su lugar y fluyeron sobre todas sus riberas como lo hacían antes. Y fluyeron, empezaron a fluir de nuevo. Adelante y lee. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del primer mes. Espera un momento. ¿Cuándo le dijo el Señor a Israel que apartara ese cordero? 10º día del primer mes. ¿El 10º día del primer mes? Sí.
Vaya, eso fue un gran accidente, una coincidencia, ¿verdad? No, eso fue por dirección del Señor. Adelante, lee. Y acamparon en Gilgal, en el borde este de Jericó. Entonces subieron del Jordán el 10º día del primer mes. En otras palabras, el mes de Abiel. Quiero que lo pongas en la pantalla mostrando este viaje desde Egipto. Ahora, mira esa pantalla. Cuando salieron de Egipto fue en la Pascua, ¿no? Sí. La Pascua comenzó con la sangre de Jesús. ¿Cuántos días tenemos? 7. Y podemos ir y mirar al sacerdote que hace cuando rocía la sangre. Se supone que debe rociar la sangre 7 veces, hermanas y hermanos. Así que salieron de cuando salieron. Y luego cuando salieron del Jordán, cruzaron el Jordán. Quiero decir, así que el Mar Rojo. Ese fue el comienzo de la Pascua. ¿Estuvieron cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto y llegaron al río Jordán. Ahora, ¿cruzaron el río Jordán en qué día? 10º día del mes. Primero. El 10º día del primer mes. Y eso lo puso directamente en la tierra prometida que representa el reino de Dios. ¿Lo ven? Sí. Porque vas a Levítico, el capítulo 4, te dicen 7 inmersiones frente al velo. Entonces ahora el viaje comenzó el primero, cuarto, el cordero fue apartado el 10º día del cuarto, primer mes, y fue sacrificado el 14º día. Ahí es cuando lo liberaron. Ahí es cuando comenzó el viaje. Ahora, ¿en qué fecha llegaron a la tierra prometida? El 10º día del primer mes. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué versículo fue ese? ¿Qué capítulo fue ese? Ese fue el final del versículo 19, Josué, capítulo. Ahora pasemos a Josué, el capítulo 5, y vamos a verlo, Josué 5, y vamos a empezar a leer en el versículo 2, Josué 5 y versículo 2, bien adelante. En ese momento el Señor dijo a Josué: haz estos cuchillos afilados y circuncida de nuevo a los hijos de Israel por segunda vez. Espera un minuto. Él dijo, haz cuchillos afilados y circuncida a los hijos de Israel por segunda vez. Adelante, lee. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en la colina de los prepucios. Adelante. Y esta es la causa por la cual Josué circuncidó. Adelante. Todos los que salieron de Egipto, que eran varones, incluso todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino, después de que salieron de Egipto. Ahora, todos aquí fueron circuncidados, pero durante el desierto no circuncidaron a nadie. Adelante y lee. Ahora bien, toda la gente que salió estaba circuncidada, pero toda la gente que nació en el desierto, en el camino al salir de Egipto, a ellos no los habían circuncidado. Ahora, lo primero que Josué dijo cuando cruzaron el Jordán, el 10º día del primer mes, Dios le dijo, cierra todo, consigue cuchillos afilados y circuncida a cada varón ahora mismo, porque la circuncisión significa el despojo de la carne. Sí, correcto. No habrá carne y sangre en el reino del Padre. Sí, adelante y lee. Versículo 6, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años en el desierto, hasta que todo el pueblo, que eran hombres de guerra, que salieron de Egipto, fueron consumidos porque no obedecieron la voz del Señor. Todos los pecadores que no obedecieron a Dios no entraron en la tierra prometida. Todos los pecadores que no obedecen a Dios no van a entrar en el reino del Padre. No del lado bueno, de todos modos. Adelante, lee. A quienes el Señor juró que no les mostraría la tierra, que Adelante. el Señor juró a sus padres que nos daría una tierra que fluye leche y miel. Sí, no vas a ir allí, estás haciendo mal. ¿Por qué deberías entrar en una tierra que fluye con leche y miel? Adelante, lo cual representa el reino del Padre. Adelante y lee. ¿Qué versículo? Ahora estamos en el versículo 7. Adelante. Y a sus hijos que él levantó en su lugar, Josué los circuncidó, Adelante. porque eran incircuncisos, ya que no los habían circuncidado en el camino. Adelante. Y sucedió que, cuando terminaron de circuncidar a toda la gente, permanecieron en sus lugares, en el campamento, hasta que estuvieron sanos. Adelante. Y el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Como tú ese día, el Señor quitó el oprobio del pecado de ti.
Adelante, lee. Por lo cual el nombre de aquel lugar es llamado Gilgal hasta el día de hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en el día 14 del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Espera un minuto. ¿Y celebraron la Pascua el día 14? 6. Salen al otro lado del Jordán el día 10, el día que el Señor apartó el Cordero. Y luego el día 14, el día que Jesús murió. Guardaron la Pascua, pero antes de hacer eso, tuvieron que ser circuncidados, la eliminación de la carne. Sí, Señor. Entonces comenzó en la Pascua. ¿En qué versículo estamos? Ahora estamos en el versículo 11. Y termina en la Pascua. Adelante, lee. Y comieron del grano viejo de la tierra al día siguiente de la Pascua. Espera un momento. Comieron del grano viejo de la tierra. Deberían haber puesto una coma ahí. Y el día siguiente al Passover. Adelante, lee. Tortas sin levadura. Pastel sin levadura. Adelante. Y grano tostado en el mismo día. ¿Te das cuenta de que no se mencionó carne allí? Sin carne. Adelante. Y el maná cesó al día siguiente de haber comido del grano viejo de la tierra. Tampoco tuvieron los hijos de Israel más maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán ese año. Así que, hermanas y hermanos, el viaje a la tierra prometida, o en términos espirituales, el viaje a la salvación, comenzó con la sangre del Cordero. La preparación se hizo el día 10 y la sangre fue derramada en el día 14. Y esa sangre es lo que liberó a Israel, hermanas y hermanos. Ahora, una vez que hicieron la Pascua, circuncidaron al pueblo, que es el despojo de la carne, y celebraron la Pascua en el reino del Padre. Entonces, la Pascua estaba completa. ¿Notaron eso? Comenzó con la Pascua, terminó con la Pascua. Estaba completo, hermanas y hermanos. Sí. Por eso se llama ese gran día de la fiesta. Estaba completo. Tenemos un recorte de noticias que quiero mostrar. Pon el recorte de noticias y vamos a leer lo que incluso los edomitas descubrieron. No saben qué hacer con ello, pero descubrieron una cosa, que este octavo día fue la mayor fiesta de todas. Ponlo y quiero que lo leas, Joseph. Un día santo adicional con una medida extra de alegría por Evan Zimmer. Un día santo adicional y una medida extra de alegría. Adelante. Nuestra porción de Shemini Atzeret está llena de contradicciones. Para empezar, nadie sabe qué significa Atzeret o qué tipo de día sagrado se supone que es el octavo de Atzeret. No celebra ni conmemora ningún evento histórico o mítico. No lamenta ninguna pérdida. En Shemini Atzeret no te golpeas el pecho, no agitas ramas, no te vistes con disfraces extraños, no renuncias al sexo, ni comes salmón ahumado. Ningún libro de cocina judío nos dice qué comida especial debemos preparar para Shemini Atzeret, pero tampoco se espera que sufras abstinencia de cafeína. Es el octavo día de Sukkot, pero no realmente Sukkot, un día festivo extra intercalado entre Sukkot y Simchat. Entonces no saben qué hacer con eso, no saben qué significa. Adelante. En este día se supone que debemos estar alegres, luego ser aún más alegres y luego nuevamente aumentar nuestra alegría. Durante el festival de 7 días de Sukkot, dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 15, el Señor tu Dios bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y tú no tendrás más que alegría. Pero en el octavo día, Shema Atzeret, la alegría aumentará.
el Puitlut, canto litúrgico cantado en la víspera de Shema Atzeret, dice que el octavo día indica una mayor alegría porque el día estableció una festividad por sí mismo para que su gente pueda regocijarse solamente. Así que se sostiene por sí mismo. Adelante, lee. Rashi entiende Shema Atzeret como un día santo, como un día festivo de restricción, cuando las personas se abstienen un día más de la vida normal. No tan rápido, parece decir, traigan más alegría. Entonces Edom sabía sobre este día, pero no sabían lo que significaba. ¿Por qué nosotros lo sabemos y ellos no? Porque somos los sacerdotes elegidos de Dios. Se supone que debemos saber esto. Todo lo que sabían era que después del séptimo día, ese octavo día, era una fiesta en sí misma, se mantenía sola. Y saben que esta era la fiesta más alegre y grandiosa de todas. Pero lo que no sabían es que no sabían que esta fiesta representa la culminación de la Pascua. Correcto. Comenzó con la sangre de Jesús y terminó en el séptimo día. Y la finalización se celebró con otra Pascua en el octavo día. Hermanas y hermanos, al final del tabernáculo, la salvación está completa. Y veamos lo que dijo Jesús ahora. Vamos a Lucas, el capítulo 22. Lucas capítulo 22. Porque quiero que entiendas esto. Dios nos lo dio y nos lo dio para que podamos hacerte saber lo que está pasando. Edom no sabe lo que está pasando. No, señor. Tienes personas, otros israelitas corriendo por ahí tratándolo como si tuviera un gran conocimiento. Está tan desinformado como el gentil. Así es. Porque él no es el sacerdote. Así es. Lucas capítulo 22, vamos a empezar a leer en el versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Léelo. Luego llegó el día de los panes sin levadura, cuando se debe sacrificar la Pascua. Sabemos que eso habla de la Pascua. Adelante, lee. Y envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan y prepárenos la Pascua para que comamos. Ve y prepárenos la Pascua para que comamos. Ahora salta al versículo 13. Versículo 13 y adelante. Y fueron y hallaron como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Adelante. Y cuando llegó la hora, se sentó y los 12 apóstoles con él y les dijo, con deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de que sufra. Él dijo, deseo comer esto antes de morir. Adelante, lee. Porque os digo que no volveré a comer de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Espera un momento. Esa palabra cumplido, ¿qué significa cumplir? Completo, terminado. Hasta que esté terminado. Sí. En el reino de Dios. Adelante, lee. Y tomó la copa y dio gracias y dijo, Dan, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ya. Adelante. Porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bod Sama. En otras palabras, te está diciendo, mientras tengas carne y sangre, la Pascua está completa. Va a continuar al final del séptimo día, porque ese es todo el tiempo que Dios le dio al hombre. La Pascua está completa. Ahora es momento de celebrar la Pascua, pero tienes que hacerlo en el reino del Padre. Sí. Porque es entonces cuando ya no tienes más Pascua. No puedes celebrar algo mientras está ocurriendo, ¿verdad? Solo puedes celebrarlo cuando ha terminado. Ahora has obtenido la victoria sobre la muerte. Todos son Dios ahora, hermanas y hermanos. Así que esto es lo que representa este día, el reino del Padre. Si todos aquí están presentes en el octavo día, ya no se les llamará hombre, se les llamará Dios. ¿Entienden? Así que ahora el Señor nos dijo que celebremos estas fiestas. Y como tenemos personas que no entienden, siempre leemos esta última cosa antes de empezar a comer. Vamos a Deuteronomio, el capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14.
Porque Edom no sabe, hermanas y hermanos, pero nosotros conocemos esto. Les voy a decir algo. Espero que lo entiendan tanto como yo, porque entiendo completamente lo que representa este día. Por eso es la mayor fiesta de todas las fiestas. Por eso se llama ese gran día de la fiesta. El día en que tendrás más alegría de la que jamás has tenido, porque serás Dios. ¿Qué podría ser más alegre que eso? Nada. Verso 7 adelante. Versículo 22. Deuteronomio. Quiero decir, lo siento, estoy en el lugar equivocado. Verso 22. Lo siento. Verso 22. Adelante y lee. Diezmarás verdaderamente todo el aumento de tu semilla que el campo produce año tras año. Adelante. Y comerás delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él elija para poner allí su nombre. Adelante. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus rebaños, para que aprendas a temer al Señor, tu Dios, siempre. Entonces Él está cubriendo todo este sistema gratuito, hermano, y por eso metió algunos animales ahí. Adelante y lee. Y si el camino es demasiado largo para ti, de modo que no puedas llevarlo, o si el lugar está demasiado lejos de ti, que el Señor tu Dios elija para poner su nombre allí, donde el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo convertirás en dinero y atarás el dinero en tu mano, e irás al lugar que el Señor tu Dios elija. Entonces, mira, si el lugar está demasiado lejos para que lleves todo, o lo que sea que tengas que traer para que la fiesta suceda, Él dijo que quiero que lo vendas y lleves ese dinero al lugar donde la fiesta, donde he puesto mi nombre. Adelante, lee. Versículo 26. Y gastarás ese dinero en todo lo que desee tu alma. Y lo que sea que tomes ese dinero y compres lo que tu alma desee, eso está dentro de la palabra de Dios ahora. Solo no te vuelvas loco. Adelante y lee. ¿Para bueyes o para ovejas? O para vino, o para bebida fuerte, o para lo que desee tu alma. Y comerás allí delante del Señor, tu Dios, y te regocijarás tú y tu casa. Ahora, no vamos a tener carne, pero sí vamos a tener un poco de vino con esta comida. ¿Está bien? Entonces, ahora, este es el octavo día. Este es el día más grande de toda la creación, porque este día representa el reino del Padre, cuando no quedará nadie más que inmortales. Incluso en el lago de fuego serán inmortales también. Así que gracias por tu tiempo.